y fueron descubiertas en el año 1878. Están a solo 5 kilómetros al sur del Cabo Espartel, lo que les hace una opción muy interesante por su cercanía. Si se ha visitado el Cabo, ya casi te obliga a ir a verlas porque estamos a 17 escasos kilómetros de Tánger. Se localiza en un entorno natural muy agradable, con las playas estas que hemos visto y con una cavidad que es muy misteriosa, pero es grande y no da ningún agobio ni hay ningún peligro. La historia mitológica de este lugar se debe a la leyenda que cuenta que en este lugar Hércules descansó después de separar Europa de África, que es lo que tenemos en Andalucía en el escudo, que está Hércules con las dos manos puestas en las dos columnas que ponen plus ultra, non plus ultra sería no más allá. Y durmió esperando para cumplir durmió después de haber hecho esta obra y esperando cumplir una de las 12 tareas que tenía, la de coger las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Otra leyenda que circula es que la gruta está conectada con las cuevas de San Michael en Gibraltar mediante unos pasadizos. Comentar que no ha sido probado, por lo que es más imaginario que real. Siempre dicen, no, aquí entra una cueva y sale por el otro lado. Y bueno, esto ya sabéis que también hay mucho cuento. A nivel histórico es una gruta que se ha documentado presencia humana de unos 7.000 años antes de Cristo, y en el año 1930 se encontraron unas figuras de barro que demuestran la presencia neolítica en este enclave. La gruta de Hércules es una gruta mezcla natural y también alterada por el hombre, natural por la erosión de las olas y el viento, que ha modificado su interior cuando entran dentro de la oquedad, y artificial por la extracción de la roca que se empleó para fabricar piedras de molino debido a su dureza por parte de la gente de la zona. ¿Qué pasó ahí? Las manzanas de las Hespérides. Bueno, Hércules había llevado a cabo 10 trabajos en 8 años. Pero como Euristeo pensaba que la muerte de la hidra y la limpieza de los establos no había seguido las reglas, envió al héroe a realizar un nuevo trabajo. Ahora debía viajar a los confines del mundo conocido para traerle las manzanas de oro de las Hespérides, o damas de la noche, que eran las hijas del titán Atlas, que vivía en el límite occidental del mundo y sostenía sobre sus hombros la bóveda celeste. Todas ellas vivían cerca de su padre, en el jardín guardado por un dragón de 100 cabezas llamado Ladón. Allí estaban las manzanas que Hera había recibido de Gaia como regalo de boda. El héroe no sabía dónde estaba el jardín y estuvo vagando por el lugar un tiempo. Aconsejado por 2 ninfas, consultó al dios marino Nereo, que podía adoptar cualquier forma cuando huía del enemigo. Para sucumbir a los brazos de Hércules y pasar por todas las formas posibles, el dios se rindió y dijo dónde se encontraba el jardín de las Hespérides. Finalmente llegó al jardín después de otra serie de aventuras. Estuvo en las montañas del Cáucaso, donde liberó al titán Prometeo, que había sido castigado por Zeus tras haber abatido el águila que le picaba el hígado permanentemente. En Libia, Hércules se batió a muerte en el combate con el gigante Anteo, hijo de Gaia. Tan pronto este tocaba tierra, su madre le renovaba los poderes y Hércules tuvo que matarlo, estrangulándolo levantado del suelo, que es una obra que se repite mucho. Los grandes pintores, este estrangulamiento de Hércules, esta lucha, esta pelea con Anteo en el aire es muy socorrida. En Egipto, Hércules se enfrentó a la hospitalidad traicionera del rey Busiris, que en cierta ocasión había pedido consejo a un adivino griego para combatir la sequía que causaba hambruna en la tierra. Frasio, el adivino, le había dicho que la hambruna terminaría si el rey sacrificaba cada año a un extraño en honor a Zeus. Busiris siguió el consejo e hizo que sus sacerdotes matasen a Frasio. Muchos visitantes ingenuos sufrieron el mismo castigo
hasta que el porco Hércules llegó al altar de los sacerdotes de Busiris. Cuando el rey alzó el hacha de los sacrificios, el mango se rompió y mató al propio rey, a su hijo y a todos los sacerdotes presentes. Leyendas bonitas, leyendas de la tradición griega. Cuando finalmente llegó al jardín, Hércules le pidió ayuda a Atlas, que gustosamente fue a par las manzanas mientras el héroe sostenía momentáneamente la bóveda celeste. Pronto regresó con las manzanas de sus hijas y, como no le gustaba sostener el firmamento sobre sus hombros, se ofreció a regresar a Micenas y a entregar personalmente las manzanas al Euristeo tras el fatigoso viaje. Pero Hércules no perdió la cabeza y alabó la iniciativa de Atlas, tras lo cual pidió que le pusiera bien la bóveda sobre los hombros como un cojín para no hacerse daño. Atlas accedió a su deseo y sujetó la bóveda, momento que aprovechó Hércules para coger las manzanas, despedirse del gigante, iniciando el camino de regreso a Micenas, donde presentó las manzanas al rey. Hay otra versión de la historia que asegura que Hércules tomó las manzanas por sí mismo y mató al dragón Ladón que guardaba el jardín, y Euristeo no se atrevió a mantener las manzanas sagradas en su poder y las devolvió a Hércules, que las ofreció a Atenea, y la diosa se aseguró después que volviesen a sus primeras propietarios. O sea, es todo un recorrido, no sé si iniciático, pero pintoresco dentro de la mitología. Cuando pasamos por la zona vemos hoteles emblemáticos como Le Mirage, que es un hotel con una terraza restaurante de los más bellos de Marruecos, con una inmensa terraza, y es donde van los políticos de este lado y se juntan con los de otro, mucho yo creo, para conspirar. Y poco a poco, después de ver el lujo en el que viven muchos ricachones que tienen por allí sus mansiones, al ricachón ni agua, como digo yo, pero bueno, también tienen que vivir. Y se lo pasan muy bien allí, allí irán con sus amantes, porque estos los ricachones y las ricachonas siempre tienen amantes, y en Marruecos esto debe ser como acentuado, multiplicado y casi como los dioses griegos, que cogían lo que les gustaba. Bueno, dicha esta licencia, pues ya nos acercamos a la Medina de Arcila, de Axila o Arcila, que es un patrimonio histórico de la UNESCO y se caracteriza por la luz. Es como si estuviéramos en la Costa de la Luz, en los pueblos de Cádiz, en los pueblos de Huelva, con calles limpias y silenciosas, con un alumbrado de unos faroles que es lo que se llama la linterna de Axila, como si fuera la tapa en la que el farol que llevaran los barcos antiguos, que también recuerda en parte a la presencia portuguesa allí durante tanto tiempo, y es muy bonito y es muy, muy original. Las casas son blancas y allí predomina el color blanco y el azul. Están adornadas también muchas por pinturas murales de los artistas que la visitan, y algunas se están rehabilitando con un bonito diseño andalusí, casi todo. Y mezclan el blanco, el azul añil. Hay mezquitas pequeñas y cuando estuvimos nosotros, estaban restaurando una mezquita que era grande, y entonces el culto estaba en las calles y lo pudimos al menos escuchar. Tampoco les gusta mucho que vayas allí a meter el morro, como decimos aquí, cuando están rezando y cuando están haciendo su culto. Como no entendemos árabe, pues tampoco sabíamos lo que estaban diciendo. Tiene varias puertas, las más importantes es la puerta de tierra, Bab Omar, abierta bajo una torre con el escudo de armas del rey de Portugal, y la puerta del mar del siglo XV. Bab Bahar, junto a la torre, una torre cuadrada portuguesa que se ve claramente que es de la época en la cual la ciudad estuvo controlada por los portugueses, y Bab al-Kasba, que está en la puerta de la Kasba, en la zona norte, rodeada por jardines y frente al cementerio musulmán. Y entrando por las murallas que rodean la ciudad, fueron construidas por Alfonso V de Portugal en la Kasba, a la que se llega a la calle, por la calle Alcazaba, donde se encontraban los antiguos acuartelamientos españoles,
está la mezquita Kebir, con un alto alminar octogonal, que era la que estaban restaurando, y desde 1988 está el Centro Hassan II de Encuentros Internacionales, construido sobre el antiguo acuartelamiento, de pequeño y moderno diseño, que alberga exposiciones y a veces manifestaciones culturales, porque es una ciudad que están potenciando mucho. Es pequeña, es muy pequeñita. Esta calle termina en la plaza Sidi Ali Ben Hatsud, que con una pequeña mezquita usada como templo católico por los portugueses y dominada por la alta torre alcana o portuguesa de 1509, que es el símbolo de la ciudad cristiana o de la presencia cristiana portuguesa. Y esta calle sigue junto al mar, que pasa por las antiguas escuelas españolas, que ahora ya son viviendas. Hay un letrero que te lo dice, y un caserón hispano-morisco, el Palacio Rusaní o de la Cultura, que es ahora el otro centro cultural, y luego casas con patios que van acercándose y que dan con sus cristaleras al mar por encima de la altura de la muralla, porque perimetralmente está rodeada y en gran parte la muralla da directamente a al roquejo, a las rocas del mar Atlántico. A pocos metros hay un juzgado, un cementerio musulmán, y las tumbas, allí se encuentra el mausoleo de Sidi Ahmed el-Mansur Sahidi, que reconquistó la ciudad tras la batalla de los Tres Reyes, y el de Laya Menana, hija de un jefe sufí, al que acuden, tienen fama allí de santidad, y acuden los enfermos de la piel para curarse. Todo esto lo leí en el letrero que está en la puerta, no pensáis que me pude enterar de todo, pero de lo que me enteré, pues os lo cuento. Y sobre el cementerio se encuentra la criba, un mirador de arcilla, muy popular y muy turístico, donde es posible contemplar el mar en inmejorables puestas de sol. Y ya, si nos encontramos y nos adentramos en la Medina, podemos perdernos por estrechas y limpias calles, a destacar la calle comercial o calle de comercio Alcaracine. Visitar las murallas portuguesas es como recorrer un camino de ronda y ir pasando por las calles y por las casas totalmente restauradas. Y junto a la entrada de la Medina también hay un moravito. Un moravito es como una pequeña ermita de Sidi Caleyán, que es un santo regional muy venerado, muerto en el siglo XIX. Y fuera de las murallas, al sur, junto al mar, se encuentra el cementerio judío, que no visitamos, pero que está indicado allí en el lugar donde se encuentra. Luego está la parte de la ciudad europea, donde tiene pues todas las cosas de la colonia, una iglesia dedicada a San Bartolomé. Parte del tiempo del protectorado se conserva el ayuntamiento, las oficinas de correos, el bajalato, que era en la antigua Plaza de España, un mercado, la estación de autobuses, ya cosas de los años 20 y de los años 30. La mayoría de los artesanos y vendedores de artesanías de arcilla se encuentran en lo que es la Medina Antigua, como os he dicho, en la calle Comercio, y es uno de los lugares más visitados por los turistas. Zapatos, bordados, telas decoradas, cuero, hierro forjado, artesanía de estas conchas y de todo lo que son elementos marinos, y tienen un centro, pero cuando estuvimos nosotros, que era viernes y había oración, estaba cerrado, un centro donde se recogen allí todo lo que son los diversos artesanos. Una de las grandes sorpresas es la excelente gastronomía que se encuentra aquí, con el pescado, pero fresco, del mar a la parrilla. Y atención exquisita, buen género, buenísimas lubinas, diverso marisco, a precios más que entendibles. Y con el tema del alcohol, pues puedes lo mismo encontrar cerveza en algunos restaurantes y en otros no. Cerveza buenísima, de la tradición del colonialismo francés, y todo depende del rigor religioso que tenga el propietario. Hay también coloridos carros de caballos que acompañan el devenir de los turistas en calesas que son rosas y son
para nosotros son de un gusto un poco horripilante, ¿no? Pero bueno,